Amén, amén. Buenas tardes, Citizen Church Español. ¿Cuántos están gozosos por estar aquí? Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Paul Reyes. Soy uno de los pastores en el equipo pastoral de Citizen Church y el pastor de español aquí en esta tarde. Y es un placer estar con ustedes trayéndole la palabra de Dios, trayéndoles lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos sienten aquí en este lugar que la presencia está aquí? Durante la adoración estamos recibiendo algo del Señor. Es lo que es algo importante que debemos de reconocer, que cuando venimos a la iglesia nos preparamos para recibir algo de Dios. Y esa es la presencia de Dios. Y tenemos que invitar a la presencia por la adoración. Y la adoración abre los caminos para el Espíritu de Dios que llegue a este lugar. Y no solamente que llegue a este lugar, pero que llegue a la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que muchos de nosotros traemos quizás cosas. Traemos nosotros enfermedades, quizás estemos pasando por tiempos difíciles, matrimoniales, tiempos que a veces se nos hacen pesados. Pero al llegar a la iglesia, al reconocer que Dios está aquí, también podemos saber que Dios nos puede liberar, que Dios nos puede sanar, que Dios puede proveer por nuestras necesidades. ¿Cuánto lo creen? Y sabemos que Dios está aquí. ¿Pueden responder? A ver, una vez más. ¿Pueden responder? Es bueno, ya se me cerró la computadora, por eso no la quería usar. Ahora sí. Amén. En esta tarde vamos a seguir en la serie de la vida de David, la formación de un rey. Hemos estado viendo diferentes etapas de la vida de David y hemos estado recorriendo su vida, la historia de cómo el Señor, cómo Dios fue formando un corazón antes de que le fuera puesta una corona. Y estamos viendo la vida de David en esa manera que ojalá y en esta tarde que cada uno de nosotros podamos confrontar a lo que Dios tiene para nosotros. Cada mensaje hasta ahora nos ha mostrado de otra capa de cómo Dios forma a un rey. Y empiezo, y el Señor en esa tarde empiezo no traigo estos versículos, pero en Hechos capítulo 13, versículo 22, no va a estar en la pantalla porque Dios me lo acaba de dar hace rato. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Él hará todo. Y eso es como nosotros cuando vemos que Dios escogió a David porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no solamente conforme, pero conforme en una manera donde él iba a hacer todo lo que Dios quería que él hiciera. Y ahora llegamos aquí a este lugar. El título del mensaje es Legado de Adoración. Eso es lo que dejó David para cada uno de nosotros, no solamente para su familia, para su hijo Salomón, sino para cada uno de nosotros. Nos dejó un legado de adoración. Las guerras han terminado, la corona ya está en su lugar. Y David, el guerrero, el rey, el poeta, termina donde comenzó, en la adoración. En la adoración. Ya para este tiempo, donde vemos en 2 de Samuel, David ya tenía sus años. Ya tenía sus años, ya todavía tocaba el arpa, pero ya tenía sus años. Pero todavía adoraba al Señor.
Y así como empezó, así fue terminando su vida, porque ya tenía casi los 70 años en ese tiempo. Y lo que vemos es que en cada temporada, en la victoria, lo que vimos de la vida de David, lo que hemos visto, la victoria, la espera, la amistad, la caída, la restauración, David descubrió algo. La adoración no era una respuesta a las bendiciones de Dios. Y no debe de ser la respuesta de nosotros a las bendiciones de Dios, pero era la base de su relación con Dios. Era la base, es donde él empezó. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso esta tarde cada uno de nosotros tenemos que ver esto. Hoy veremos el tipo de adoración que vive más allá de los cantos y sobrevive las temporadas que cada uno de nosotros pasamos. Porque ¿cuántos saben que pasamos por temporadas difíciles a veces? También temporadas llenas de bendiciones, pero también temporadas difíciles. Un legado de adoración que cuesta, nos cuesta algo. Llegamos a este lugar y por eso le podemos adorar, porque a cada uno de nosotros nos ha costado algo. Por eso podemos levantar la mano, adorarle a Dios, porque nos cuesta. A cada uno de nosotros, cuando liberalmente podemos levantar y adorar al Señor, es porque hemos pasado por algo difícil y el Señor nos ha rescatado. Y por eso podemos adorarle a Él. Segunda de Samuel, versículo 22, lo que vimos en la pantalla hace rato, dice esto: por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Tú das grandes victorias a tu rey, muestras fiel amor a tu ungido, a David y a sus descendientes. ¿Para hoy? ¿Para mañana? No, para siempre, para siempre. Y estas palabras fueron escritas hace muchos años y todavía suenan en nuestros corazones hoy. ¿Por qué? Porque David dijo, para siempre. Para siempre, para siempre. En estos versículos, David mira hacia atrás y declara: por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones. No está agradeciendo David, no está agradeciéndole a Dios por una sola victoria. Está resumiendo toda una vida, cada rescate, cada misericordia, cada promesa cumplida. Es lo que está resumiendo David en su vida. Por eso le puede agradar al Señor. La verdadera adoración deja un legado. Recuerda la fidelidad de Dios. Depende de su espíritu y descansa en su promesa. Esa es la verdadera adoración. Y deja un legado, no solamente algo que deja, pero algo que pone en marcha, algo que sigue caminando. Un legado no es algo que dejas a tus hijos. Sí, claro que les podemos dejar propiedad, les podemos dejar dinero, les podemos dejar tantas cosas materiales. Pero más que eso, y eso no es nada malo. Pero más que eso, le podemos dejar un legado de adoración, de que ellos sigan marchando donde nosotros dejamos. Que ellos puedan seguir alabando, adorando al Señor en una manera donde Dios hizo algo en nuestra vida y también pueda hacer algo en la vida de ellos. Antes de hablar del tipo de adoración que David dejó como legado, tenemos que mirar hacia atrás y ver dónde comenzó. Mira hacia atrás. La adoración recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda cada vez que tú levantas tu mano cuando vienes a los servicios y le puedes decir gracias al Señor, es porque lo que ha hecho el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 22, nos dice: David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador.
Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Algo que Dios ya había hecho, algo que David ya había pasado, y le está dando gracias al Señor. David recuerda a los leones, David recuerda el oso, David recuerda el gigante, David recuerda las misericordias, David recuerda las cuevas donde él se pasaba su tiempo cuando sus enemigos lo seguían. Y él también recordaba el perdón después de su caída. Cada etapa de su vida dejó el mismo titular: Dios ha sido fiel. ¿Cuántos pueden decir eso? Que Dios ha sido fiel. Ustedes que ya tienen algunos años deben de decir eso: Dios ha sido fiel. Por eso estamos aquí todavía, porque Dios ha sido fiel. Una verdad práctica es cuando recuerdas lo que Dios ha hecho, encuentras valor para lo que viene. Porque muchas veces nos da temor las cosas que están por venir. Quizás algo que el doctor te va a decir. Estás esperando esa llamada. Pero el Señor, cuando recuerdas lo que el Señor ha hecho, eso te da el valor por lo que viene, no importa que sea. Y yo creo en esta tarde hay algunos de ustedes que están esperando algo y quizás tengan temor por lo que está por venir. Pero en esta tarde quiero decirte que tienes el valor porque Dios ya lo ha hecho. Si lo hizo antes, lo va a seguir haciendo en tu vida. Y por eso tienes que seguir adorándole a Él. Cuando el miedo te dice, estás solo, respóndele no, porque la mano de Dios ya ha sido conmigo. La gratitud alimenta la fe. Cuando nosotros le damos gracias al Señor, nuestra fe sigue alimentada. Esto es lo que nosotros podemos decir. ¿Cuántos saben que la queja debilita? Cuando nos seguimos quejando, estamos debilitados, nos estamos debilitando cada vez que nos quejamos. ¿Cuántos se quejan? No levanten la mano. Cuando nos quejamos nos debilita. Y tenemos que saber que no se puede adorar y quejarse al mismo tiempo. No se puede. Si lo hizo antes, el Señor lo va a hacer de nuevo. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento de lo sagrado, dijo esto: la adoración es la joya perdida de la iglesia. Es lo que Dios más merece de cada uno de nosotros. Es lo que Dios más merece, nuestra adoración. Pero es lo que más fácilmente se nos olvida. Se nos olvida. No lo hacemos. No lo hacemos cuando lo debemos hacer. David nunca perdió esa joya. Cada vez que miraba hacia atrás, recordaba que Dios había sido su fortaleza, que Dios había sido fiel en su vida. Era su fundamento inconmovible. No se podía mover. Era su roca. Era puesto sobre la roca. Él sabía que Dios iba a seguir siendo fiel. No importa las etapas, no importa las temporadas que estaba pasando David. Pero David no solo miró hacia atrás para recordar lo que Dios había hecho, también miró hacia arriba para mantenerse ese contacto con aquel que lo hizo todo posible. Miró hacia arriba, porque la verdadera adoración no solo trata de recordar la fidelidad de Dios, sino también depende en el Espíritu de Dios. Depende en lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Mira hacia arriba. La adoración depende del Espíritu. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2 dice: el Espíritu del Señor
habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. Desde que era pastor hasta que era rey, cada capítulo de la vida de David, de lo que hemos visto, fue dirigido por el Espíritu de Dios. Y así cada uno de nosotros, nuestras vidas han sido dirigidas por el Espíritu de Dios. Nunca perdió una batalla David cuando siguió la voz de Dios. Nunca perdió una batalla. Solo tropezó cuando dejó de escuchar la voz de Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando estamos tropezando por la vida, tenemos que preguntar: ¿estoy escuchando la voz de Dios? ¿Estoy siguiendo la voz de Dios? Y tenemos que hacernos esa pregunta. Una verdad práctica es: depender del Espíritu convierte el cansancio en fortaleza. Depender del Espíritu convierte el cansancio en fortaleza. Antes de responder nosotros a cualquier cosa, hay que hacer una pausa y hacer una pregunta: Espíritu, dame gracia para responder. Porque ¿cuántos de nosotros a veces se nos chispotea? Se nos salen las palabras. Es como decía que en el Chavo del 8, se me chispoteó. Y a veces se nos salen esas cosas, y por eso nosotros tenemos que tomar una pausa para que el Espíritu Santo nos dirige a cómo responder. Padres, oren antes de corregir. Si ustedes son líderes, oren antes de hacer una decisión. Comienza tu día. Todos los días hay que comenzar nuestro día. Espíritu Santo, lléname para que mis reacciones cuando estoy manejando por las carreteras sean con paciencia y se parezcan a ti. Porque muchas veces no se parecen al Señor. Y a veces se nos sale uno de los dedos. No les voy a decir cuál. Pero un ritmo práctico que debemos de conocer es que depender todos los días en el Espíritu de Dios. Depender todos los días y vamos a vivir con poder. Si dependemos en el Espíritu de Dios todos los días, cada día al despertar en la mañana: Señor, ayúdame en este día. Señor, dirígeme en este día. Vamos a vivir el día con poder. Cuando vives dependiendo del Espíritu, no solo sobrevives las temporadas, pero también vas a brillar en medio de ellas. Porque a veces las temporadas son difíciles y a veces no podemos o no sabemos cómo brillar, pero el Espíritu de Dios sí nos ayuda a brillar en esas temporadas difíciles. Es lo que vemos. Así como el aceite mantiene la lámpara encendida, el Espíritu Santo mantiene viva la llama de la adoración cuando todo lo demás se apaga. El Señor sigue ayudándonos a cada uno de nosotros. Nos sigue poniendo ese aceite, el Espíritu de Dios, a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras vidas. El Señor nos sigue ungiendo con ese aceite, con su Espíritu. Y así es donde la historia de David nos lleva a la dependencia, a la confianza, de la adoración en el presente, a la fe en la promesa. ¿Cuántos saben que Dios tiene una promesa? Una promesa para cada uno de nosotros, y en eso tenemos que confiar. Porque la verdadera adoración no solo vive en el pasado o el presente, pero también mira hacia adelante y descansa en lo que Dios ha prometido y nunca va a fallar. Déjame te lo digo otra vez. El Señor, si te ha dado una promesa, nunca te va a fallar. Mira hacia adelante. La adoración descansa en la promesa. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 5 dice: ¿no es así con mi familia?
Pues el Señor ha hecho conmigo un pacto eterno, dispuesto y seguro en todos sus detalles. ¿Acaso no es, acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Si ha hecho un pacto eterno conmigo, su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Es una promesa. Es una promesa para mí y para ti. Es una promesa para cada uno de nosotros. Y a veces se nos olvida. A veces se nos olvida lo que Dios nos ha prometido. Hay una promesa en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos esa promesa y es garantizada. Garantizada. Que tengo la seguridad en el Señor. Que yo tengo también el éxito. Y a veces nos dejamos caer por las cosas de este mundo o por las cosas que alguien nos dice. Quizás una persona te dice algo y te tumba. No, Dios tiene una promesa, no importa lo que digan. David sabía que la promesa de Dios sobreviviría incluso a sus fracasos. Porque ¿cuántos saben que David fracasó? Lo vimos hace algunas semanas con Betsabé. Fracasó. Le llegó la tentación y fracasó. Pero aún en el fracaso, David supo que Dios tenía una promesa. Ese mismo pacto nos señala, nos lleva hacia Jesús. Es donde nos está dirigiendo David, el rey que en su reino nunca tendrá fin. Es donde nos está apuntando David, a cada uno de nosotros. Y yo creo que en la adoración es donde nosotros también seguimos apuntando, seguimos señalando. Señor, nos llevas a ese lugar eterno, nos llevas a cada uno de nosotros a ese reino que no tiene fin, a ese reino que cada uno de nosotros podemos permanecer por la eternidad. Y a veces se nos olvida porque nos llevamos por las cosas de este mundo. Verdad práctica es que puedes descansar cuando crees que la promesa de Dios es más fuerte que tu desempeño. Cuando tú creas eso, la promesa que es más grande que tu trabajo, que es más grande que el dinero que tú tienes en el banco, que es más grande de tu casa, es más grande de todas estas cosas. Cuando la culpa regrese, porque a veces, ¿cuántos saben que el enemigo viene a culparnos? Pero ¿a poco se te olvidó de lo que hiciste o de lo que estás haciendo? Y es lo que nos dice el enemigo. Pero la misericordia de Dios ya lo cubrió. Y hay que recordar eso también. Es una promesa. Puede que tú hayas desviado, que te hayas desviado, pero el camino de la promesa sigue. Aunque nosotros nos hemos desviado, la promesa, el camino de la promesa de Dios sigue para cada uno de nosotros. Deja de intentar ganar lo que Dios ya aseguró en tu vida. No te lo puedes ganar. No puedes diezmar más para ganarlo. No. El Señor ya te lo aseguró. La paz, el perdón, la pertenencia, lo que el enemigo te quiere quitar, Dios ya lo aseguró. Termina cada día preguntando: Señor, ¿en qué parte de tu promesa necesito descansar hoy? Porque yo creo que a veces cuando termina el día y los días son largos y pesados, nosotros tenemos que hacer esa pregunta: Señor, ¿en cuál promesa puedo descansar hoy? ¿Qué promesa me has dado por mis hijos que yo puedo descansar hoy? Cuando descansas en la promesa de Dios, comienzas a ver renovación donde antes solo había desánimo. Empiezas a ver esa renovación. El Señor está haciendo algo nuevo. Como les dije hace rato,
en el tiempo de adoración, yo sentí algo, un movimiento cuando a veces uno sabe que el Señor va a hacer un milagro. Y ese milagro puede ser tuyo. Ese milagro puede ser para tu hijo, para tu hija. Y nosotros nos tenemos que agarrar de esa promesa, de lo que el Señor tiene para nosotros. Como el pasto verde después de la lluvia, su pacto trae nueva vida a los lugares que parecen ser terminados. Porque yo creo para muchos de nosotros, cuando no hemos visto la promesa ya en un tiempo, a veces se nos olvida. Se nos olvida que Dios nos prometió algo. Y seguimos en la vida caminando, olvidándonos de esa promesa. Pero el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Y cuando esa renovación tome parte en ti, empieza a mostrarse a tu alrededor, a todo, tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo se empieza a renovar. Y lo tenemos que ver así. Y así es donde David va siguiente. Mira a tu alrededor. Empezó a mirar a su alrededor. La adoración revela la diferencia. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 23. Dice, pero los malvados son como espinos que se desechan, se queman donde están. David empezó a ver la diferencia. Y cada uno de nosotros debemos ver la diferencia. La adoración nos ayuda a mirar esa diferencia. Empezamos a verla en el trabajo, empezamos a verla en nuestras amistades, en las personas con que nos juntamos. Empezamos a ver esas diferencias y eso es lo que empezó a ver David aquí. Una verdad práctica es: si tu adoración no transforma tus decisiones diarias, solo es ruido. Solo es ruido. Es un sonido nada más. Porque nosotros a veces venimos, adoramos, pero no hay diferencia en cómo actuamos diariamente. El Señor quiere cambiar los ritmos de nuestra vida. El Señor quiere hacer algo en cada uno de nosotros. Y debe de haber una diferencia. Debe de haber algo diferente en cada uno de nosotros. Si no hay algo diferente, entonces cuando adoramos solamente es ruido, solamente es un sonido. La integridad en tu trabajo también es adoración. ¿Cuántos lo saben? La integridad en tu trabajo. No tomes atajos. El perdón en casa también es adoración. La amargura apaga el canto. Así es que hay que perdonar. La presencia en la prueba de adoración declara el tiempo de Dios. Cuando Dios quiere, es el tiempo mejor para mí. Porque muchos de nosotros no tenemos paciencia. Queremos y lo queremos hoy. Lo que crece en tu vida depende del tipo de la tierra que tu corazón le da a Dios. ¿Qué es lo que traes hoy? ¿Traes tierra buena para que tome raíz la semilla que Dios está sembrando en ti, en la adoración? Porque Dios quiere producir fruto en tu vida. Quiere producir algo. Algunos corazones producen espinas. Somos críticos. Somos cerrados, sin disposición. Pero otros producen fruto, humildes, agradecidos y llenos de vida. Yo creo que muchos de nosotros conocemos personas así y también debemos de ser personas que también producen fruto. Esa es la diferencia que hace la adoración. Convierte la tierra dura en tierra santa, donde Dios puede hacer algo, donde Dios quiere hacer algo. Y ese tipo de adoración no se detiene contigo. Apunta también, señala o empieza a ver más allá. Porque el legado de un verdadero adorador no se apaga cuando la música termina. Brilla aún más.
Porque nuestro fin no es aquí, sino es en un reino con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Últimamente, mira más allá. La corona del adorador. La corona del adorador. La corona fue puesta sobre David, no solamente porque era conforme al corazón de Dios, sí, pero porque era adorador. Y esa corona también puede ser tu corona y mi corona. Segunda de Samuel, capítulo 22 y 23, dice: el Señor vive. No, dice: el Señor vive. Alabanzas a mi roca. Así lo dice. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo. Dios empieza a hablar. David comenzó cantando acerca de Dios y terminó hablando por Dios. Esa es una diferencia. Es una diferencia cuando empezó cantando acerca de Dios. Amigo, en esta tarde el Señor te quiere usar a ti para ser su boca, para ser su voz en tu trabajo, en tu hogar. Dios quiere que tú seas su voz. Pero si no levantas tu voz hacia Él, ¿cómo? Si no puedes acercarte al Señor en adoración, ¿cómo Dios te puede usar como su voz? Dios te quiere usar. Una verdad práctica es que tu vida es tu canto más fuerte. Tu testimonio es tu canto más fuerte. Y el enemigo lo quería apagar. El enemigo te quiere detener. No, pero es que mi testimonio pues no es algo grande. Pero para Dios es todo. Si te ofreces al Señor postrado para recibir de Él en adoración, así como David, Dios te puede usar como su voz por tu testimonio. El enemigo, el testimonio que quiere apagar el enemigo, porque tu vida, como acabamos de leer, es tu canto más fuerte. Y es lo que vemos. Un padre que sigue adorando en medio del dolor enseña fe más que 1000 sermones. Un creyente generoso, un creyente generoso en tiempos difíciles predica la confianza en el Señor. Una iglesia que adora en cada temporada demuestra estabilidad arraigada en Dios, no en la comodidad. Porque a veces queremos ser cómodos, pero Dios quiere ir más profundo en tu vida. La historia de adoración de David termina donde toda verdadera historia de fe debe terminar, y es la vida de cada uno de nosotros también, señalando al que viene después de Él. Ese legado que dejamos cada uno de nosotros, los que ya están de edad y a ustedes jóvenes que están aquí, porque también pronto se pasan los años. ¿Y qué legado vas a dejar? ¿Vas a dejar a algo que nada más apunta aquí en este mundo? ¿O vas a dejar un legado señalando a aquel que vendrá? ¿Cuántos saben que Dios viene pronto? Dios viene pronto.
Imagina la ciudad de Jerusalén a lo lejos, la sombra de David desvaneciéndose en el horizonte, dando paso al que viene por seguir de él. ¿Quién sigue después de ti? Es la fragancia de la adoración, es la fragancia de Dios, es la fragancia de Cristo. Voy a pedirte que te pongas de pie. El mismo Dios al que David llamó su roca y su redentor estaba preparando el escenario para Jesús, para que llegara Jesús. Y es lo que hace la adoración. Es lo que hace la adoración. Y nosotros a veces se nos olvida que cuando empezamos a adorar, le estamos dando paso a Jesús, a la presencia del Señor que entre. Por eso les acabo de decir, yo sentí hace rato, cuando estábamos adorando, que había un milagro, que había milagro aquí, que había una respuesta para alguien que tiene una pregunta hacia el Señor. Y el Señor quiere que tú vengas con fe, quiere que tú adores, preparando que entre la presencia de Dios a ese lugar, a esa pregunta, a ese milagro que tú vienes buscando en esta tarde. Y en ese momento, no te quiero hacer inconfortable, pero voy a pedirles, vamos a hacer una declaración, pero para aquellos de ustedes que quieren pasar hacia adelante, vamos a leerla junto en la pantalla, pero a la misma vez vamos a venir y adorar al Señor. Pasen los que quieran pasar. No quiero ponerles en un momento difícil para que se avergüencen, sino para que pasen. Y vamos a declarar. Vamos a leerlo juntos. Hoy declaro: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Su espíritu todavía habla, su promesa todavía permanece. Elijo recordar su fidelidad, confiar en su presencia y descansar en su promesa de gracia. Mi adoración vivirá más allá de mí. Mi legado será fe, no temor. Jesús, Hijo de David, tú eres mi Rey por siempre, por siempre, por siempre. Pasen hacia adelante y vamos a adorarle al Señor.